Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la confianza en Jesucristo basado en la epístola o carta a los Romanos capítulo 3, versos 19 al 31. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, porque es a través de Él que podemos acercarnos ante tu trono de gracia para decirte y llamarte Padre. Gracias por Jesús que nos ha liberado del pecado. Gracias por Jesús quien nos ha hecho ante tus ojos inocentes. Gracias por Jesús porque ahora podemos tener una relación correcta contigo y esta relación nunca terminará. Te rogamos, sea tu Santo Espíritu quien nos instruya y tu nombre sea así glorificado en el estudio de tu bendita palabra. Amén. Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Roma, una iglesia constituida por personas de origen, de cultura judía, y personas de origen o cultura griega que no son judíos. Esta iglesia necesita de parte de Pablo una palabra de observación, una palabra de exhortación a la unidad de Jesucristo y también necesita una palabra de consolación. Llega la palabra de consolación ahora. Primero, Pablo les ha dicho que los gentiles son culpables ante Dios, aún teniendo la palabra de Dios, la ley de Dios escrita en sus corazones, son culpables ante Dios porque no han cumplido con lo que Dios les ha puesto en su corazón. Antes bien, han sido rebeldes ante Dios, adorando criaturas y no al Creador, y no cumpliendo cabalmente la ley que Dios les ha puesto en su corazón. Pero los judíos no quedan exentos de culpabilidad. Ellos que tienen la ley escrita, ellos que han sido bendecidos de parte de Dios, que les proporcionó profetas, que les dio reyes que los conducían al conocimiento y servicio de Dios y de quien proviene el Salvador del mundo, fracasaron en su experiencia de vivir bajo la cobertura de la ley escrita de Dios. Entonces Pablo dice que todo el mundo, gentiles y judíos, son culpables ante los ojos de Dios por no cumplir la ley escrita o la ley que está en el corazón de las personas. Pero ahora Pablo va a dar una palabra de consolación, una palabra de alegría, que es que en Jesús toda persona que crea en Jesucristo, que tenga confianza en Jesucristo, en lo que Él desarrolló en su vida y en su muerte vicaria, entonces tenemos perdón de nuestros pecados y vida nueva, teniendo una relación correcta con Dios. Y de eso pues vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a leer la sección y hay algunos comentarios al respecto. Leo. Ahora bien, dice Pablo, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Todo lo que la ley indica, la ley escrita, lo está diciendo a los judíos, que ellos están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios.
porque el judío se sentía honrado de ser el portavoz de Dios. El judío se sentía orgulloso de que no eran como los demás pueblos que no conocían a Dios. Y Pablo está diciendo que para que toda boca se calle, tanto los gentiles como los judíos se tienen que tapar la boca y decir: yo soy culpable, reconozco mi culpabilidad. Y entonces todo el mundo se hace responsable de sus actos morales. Actualmente hay gente que piensa que él no es el responsable de sus hechos, puesto que es llevado por la sociedad. Que la sociedad es la causante de que uno, al no tener ciertos beneficios de la cultura moderna, va a delinquir. Pero eso no es cierto. Uno es responsable moralmente de sus hechos. Aunque se vea uno comprometido por la familia o la sociedad, uno puede decir no al pecado. Así, bueno, Pablo dice que todo el mundo se ha hecho responsable de su pecado ante Dios. Sigo la lectura. Porque por las obras de la ley, está aquí hablando de los judíos, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué dice Pablo que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios? Porque nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Nadie. Quizás haya alguien que cumpla la ley un 90%, pero no llegará al 100%. La única persona que cumplió al 100% la ley fue nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo le está diciendo a los judíos que ningún judío, por las obras de la ley escrita, puede ser justificado o declarado justo o inocente delante de Dios, porque no puede cumplir a cabalidad esa ley. Sigo la lectura. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No puedo cumplir por completo la ley, y además la ley me va a decir a mí, me va a mostrar, me va a revelar cuán pecador soy. Porque al no dejar de ser mentiroso, al decir una sola mentira, me doy cuenta que no puedo cumplir la ley, y me doy cuenta que soy pecador, y me doy cuenta que existe el pecado. Sigo la lectura. Pero ahora, en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo viene y vive una vida santa, obediente por completo a Dios, y muere en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, ahora, dice Pablo, que el Señor Jesús ya vino, aparte de la ley, que nadie puede cumplir, la justicia de Dios ha sido manifestada en Jesús, ha sido revelada en Jesús, atestiguada esta justicia por la ley y los profetas. Ya se había escrito en el Antiguo Testamento lo que Dios exigía al ser humano, porque Él, Dios, es justo por completo, y aquellos que buscan de Dios, que aman a Dios, tienen que ser justos en la medida en que Dios lo es. Entonces dice Pablo, atestiguada esa justicia de Dios por los profetas y la ley. Sigo la lectura. Es decir, la justicia de Dios que es manifestada por medio de la fe o la confianza en Jesucristo. Esa es la única manera de ser declarados justos o inocentes ante Dios. La única manera no es cumplir la ley, porque no puedo. No es agradar a Dios tratando de presentar sacrificios, porque estos sacrificios son sombra de lo que tenía que venir, que es Jesucristo.
Entonces, únicamente a través de Jesucristo, a través de la fe o confianza en Jesucristo, es como uno puede tener una relación correcta con Dios. Para todos los que creen, sean judíos o sean gentiles, sean niños o ancianos, hombres o mujeres, para todo el mundo que cree, Jesucristo es el mediador de este pacto con Dios. Un pacto en el cual yo vengo a reconocer a Dios como mi Señor y mi Salvador. Y lo obedeceré llevado por el Espíritu Santo a cumplir la ley que no puedo por mis esfuerzos. Porque no hay distinción, dice Pablo. Todo mundo puede ahora, a través de la fe o confianza en Jesucristo, agradar a Dios Padre. Sigo la lectura. No hay distinción por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores y no alcanzan o alcanzamos la gloria de Dios. Dice en el libro de Isaías que no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. Cuando Dios determinó hacer juicio en la época de Noé, dice que toda la humanidad se había pervertido, a excepción de un solo hombre, Noé. Dios lo encontró justo y por Noé, entonces el mundo fue conducido a un juicio y Noé salvó a la humanidad en él y en sus hijos. Pero en este caso, ninguno es justificado por la ley, a excepción de Jesús, quien sí cumplió la ley a cabalidad. Y a Dios le ha placido que todos los que creen, confían en Jesucristo, para el perdón de sus pecados, son declarados justos porque la justicia de Jesucristo nos es imputada o nos es dada. Sigo la lectura. Siendo justificados o declarados justos o inocentes gratuitamente, en balde, diría otra versión, por su gracia. Gracia es un regalo que no merecemos, por medio de la redención o liberación. Nosotros éramos esclavos del pecado, ahora no lo somos. Es lo que significa redención, que es en Cristo Jesús. Así pues, Cristo Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado de una manera gratuita, siendo declarados justos e inocentes por la fe en su nombre. Sigo la lectura. A quien Dios, al Señor Jesucristo, a quien Dios exhibió públicamente delante de los principados y potestades, esto es, delante de las huestes malignas y delante de la humanidad, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Propiciación significa hacer a Dios cercano a nosotros. Propiciación significaría también hacer que la misericordia de Dios pueda fluir de una manera libre hacia nosotros. Así que Dios exhibió a Jesucristo de una manera pública como el medio para dar en su misericordia a través de la sangre que Él derramó en la cruz por la fe o confianza en Él. Y así nosotros tenemos la misericordia salvadora de Dios. Sigo la lectura. A través de la fe o confianza en Jesucristo como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente por cada uno de nosotros. Si Dios, en el momento en que nosotros pequemos, hagamos cualquier pecado,
uno. En ese momento Dios nos mataría. Dios es justo y puede hacerlo. Y nadie podría decirle, ¿por qué lo haces? Sin embargo, Dios, en su tolerancia, deja que el hombre siga viviendo para darle la oportunidad de que llegue el momento en que crea en la obra redentora, salvadora de Jesucristo, y entonces Dios perdone todos los pecados cometidos en la vida de esa persona, porque Jesucristo ya pagó por esos pecados. Sigo la lectura. Para demostrar, Dios ha tenido tolerancia y no nos ha hecho morir, sino nos ha dado tiempo para arrepentimiento, para demostrar en este tiempo, dice Pablo, su justicia, a fin de que Él, Dios, sea justo y además sea el que justifica o declara justos o inocentes al que tiene fe o confianza en Jesucristo. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice Pablo. ¿Hay alguien que pueda decir yo cumplí con toda la ley de Dios? Yo soy una persona moralmente buena. Y dice Pablo, no. Por lo tanto, la jactancia queda excluida. ¿Y queda excluida la jactancia por cuál ley? Y pregunta, ¿la ley de las obras? No, porque no pudimos cumplir con todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por cuál ley? Pues por la ley de la fe o confianza en Jesucristo. Porque concluimos, dice Pablo, que el hombre es justificado o declarado justo o inocente por la fe, nuevamente, o confianza en Jesucristo, aparte, independientemente de las obras de la ley. Si nosotros tenemos que cumplir la ley, pero no cumpliendo toda la ley, que además no podemos, nosotros podemos llegar ante Dios y decir, mira, yo soy justo porque he cumplido todos tus preceptos. No podemos. Pero a través de la ley de la fe o confianza en Jesucristo, de que Él ya cumplió con toda la ley y pagó por nuestros pecados, entonces podemos nosotros presentarnos ante Dios. Entonces dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Sí, o es Dios el Dios de los judíos solamente. Pablo va a decir, no. ¿No es también el Dios de los gentiles? Así es, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el que justificará en virtud, el cual justificará en virtud de la fe o confianza en Jesucristo nuevamente a los circuncisos y por medio de la fe o confianza en Jesucristo a los incircuncisos. Aquí vemos la buena noticia, que a través de la fe o confianza en la obra de Jesús, en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús en la cruz, cualquier persona, circuncidado o incircuncidado, o sea, gentil o judío, hombre o mujer, niño o anciano, cualquier persona a través de la fe o a través de la confianza en la obra de Jesucristo puede ser justificado o declarado inocente. Esa es la excelente noticia que Pablo le dio a los romanos y que Pablo te da a ti y a mí en la actualidad. Bendito es Dios. Vamos a terminar la sección. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe, la ley de las obras? No, de ningún modo, dice Pablo, al contrario, confirmamos la ley. La ley es justa, buena y santa. Y la ley que Dios ha dado,
el Señor Jesucristo dijo que ni una tilde ni una jota dejará de existir. La ley de Dios es eterna y la ley de Dios, que es justa, buena y santa, seguirá siendo útil a la humanidad, pero no cumpliendo toda esa ley que no podemos por nosotros mismos, tendremos una relación correcta con nuestro Dios. La única manera es creer o confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya siendo cristianos, teniendo el Espíritu de Dios, Él nos llevará, el Espíritu Santo, a cumplir la ley para agradar a Dios. Y en el camino, ciertamente, podremos tropezar de vez en cuando, y el Espíritu de Dios nos levantará y seguiremos adelante, pero no para salvación, sino para glorificar a Dios, porque Él es justo y Él justifica a los que son de la fe o confianza en Jesucristo. Bendito es Dios. Ahora tú y yo tenemos la mejor noticia que podemos dar a toda la humanidad, que la fe o confianza en Jesucristo es lo único y más que suficiente para llegar a estar en una correcta relación con Dios. Así bueno, invitemos a la gente a escuchar el Evangelio o las buenas noticias de Dios. Es una tarea que tenemos que hacer. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús por la buena noticia de que en Él, en la confianza en su obra, tenemos vida abundante y podemos compartir esta vida a los que nos rodean. Gracias. A ti es toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos que nos veas en YouTube, en Facebook. Escríbenos en Telegram y WhatsApp. Te recuerdo nuestros horarios de estreno son los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Te suplico veas los videos anteriores. Estamos ya en Romanos 3 y comparte estos videos con tus familiares y amistades. Gracias. Suscríbete. Dios te bendiga.